¿Alguna vez has sentido que estás en la familia equivocada? De hecho, hay momentos de los cuales todos alguna vez quisiéramos huir debido a que la integridad y cohesión familiar se van debilitando. Ante una situación así, la terapia familiar ha resultado una alternativa de solución para evitar que un problema siga avanzando. Si quieres saber en qué consiste una terapia familiar y lo que ésta puede hacer por ti y tu familia, entonces este programa es para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido aquí a Diálogos de Familia. Hoy es martes, yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy tenemos una pregunta. ¿Terapia familiar? ¿Sirve la terapia familiar? ¿Qué es la terapia familiar? ¿Quiénes pueden participar en una terapia familiar? ¿Cuáles son las dinámicas? ¿Para qué sirve? Y bueno, pues de esto vamos a platicar. La verdad es que aquí en Diálogos tú nos has escuchado durante muchísimo tiempo siempre comentarte pues que acudas a una terapia. Es uno de los consejos que nosotros damos aquí, pero bueno, muchos nos preguntaban, bueno, qué tipo de terapia, con qué tipo de terapeuta, a quién me puedo acercar, cómo sé cuál es la terapia adecuada para mí y cómo sé qué terapeuta es el adecuado. Entonces, bueno, estas preguntas y muchas otras vamos a tratar de responder esta mañana para ti. Y bueno, recuerda que nuestros teléfonos ya están abiertos, nuestras redes sociales, te recuerdo la mía, Cristina Jauregui, es mi Facebook y es MA Cris Jauregui, mi Twitter. Y bueno, vamos a empezar a platicar sobre este tema y a responder absolutamente todas las dudas que tengas al respecto. Así es que, bienvenido. Y bueno, tenemos un testimonio que va a ser un poquito la entrada a este tema. Lo dividimos en dos partes, así es que ahorita vamos a ver la primera parte. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir Nidia sobre lo que ella vivió dentro de una terapia. Vamos a ver qué nos dice. Acompáñame a ver. Bueno, yo empecé tomando terapia individual por un cuadro depresivo y un trastorno alimenticio. Después empecé un proceso en mi terapia, pero lejos de que mi familia empezara a unirse, creo que fuimos echándonos la culpa todos a todos. En determinado momento, como a los 4 meses de estar en terapia individual, me mandan a mi a grupal, la cual obviamente a mí no me gustaba. Obviamente es horrible enfrentarte con tus propios miedos y tus errores. Y bueno, mis papás empiezan a separarse, o sea, fue como que mi problema aunado a la separación de mis papás. Mi hermano no quería saber nada de mí, porque yo era la culpable de la separación de mis padres. Y cuando ven en mi terapia individual, ven esta situación, deciden que es mejor mandarnos a terapia familiar y entre todos ver qué está pasando en nuestra dinámica para de esa manera poder ayudarnos. Bueno, pues los problemas que estaban pasando como familia, aparte de la separación de mis papás, era que entre ellos estaban culpando. Para mi mamá, mi papá era el culpable. Para mi papá, mi mamá era la culpable. Para mi hermano, yo era la culpable. Entonces era echarnos la pelotita, todos a todos. O sea, ninguno aceptaba su error. Obviamente es muy complicado aceptarlo. Cuando nos llaman, quien nos dice que tenemos que tomar la terapia es el terapeuta y el psiquiatra. Porque yo tuve psiquiatra, psicólogo y médico general. Entonces, en ese momento es cuando nos llaman, psicóloga y psiquiatra, para decirnos que lejos de que el propósito o la idea de la terapia no es que la familia se desintegre, sino ver qué problemas hubo y juntarnos, o sea, es unirnos. Entonces nos mandan a llamar a terapia, pero obviamente cuando nos dicen que tenemos que tomar terapia familiar, pues no todo el mundo dijo a la primera, yo sí, mi mamá fue la que dijo yo no. Mi hermano dijo yo no y mi papá fue el único que dijo, bueno, yo accedo. Primero vamos a terapia familiar, mi papá y yo. Empezamos los dos y dijeron que ellos se tenían que, o sea, las personas que no querían participar, en este caso mi mamá y mi hermano, ellos se empezarían a dar cuenta por ellos mismos. Ellos se empezarían a dar cuenta. Como a las 3 sesiones, mi mamá opta por decir, ok, voy a participar. O sea, fue su decisión. Entonces entra mi mamá, mi hermano fue el que no estuvo mucho. Mi hermano entra cuando nos llevan a la cámara, ahí sí. Pero creo que fue esa vez que él entró a terapia, entramos a cámara de Gesell. Se armó una trifulca, esa vez entró mi hermano y creo que ya no volvió a entrar como hasta dentro de 3 meses. Lo más complicado del trabajo de terapia es enfrentarte con tus propios errores, enfrentarte con los errores que no has visto de tu familia, de tus padres sobre todo, porque estamos educados en una cultura donde nos dicen que nuestros papás son perfectos, ¿no?
y a veces darte cuenta que no son perfectos, pues te duele. Bueno, pues interesante, ¿no? El testimonio Muy. que nos está dando esta mujer, Nidia, y bueno, más adelante veremos la segunda parte de este testimonio. Pero bueno, le doy la bienvenida a nuestros especialistas del día de hoy. Tenemos a Eda Lorna, ella es psicoterapeuta familiar y de pareja. Eda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí, Yo la encantada, verdad. encantada. Oye, ¿cómo funciona una terapia familiar? ¿Qué es una terapia familiar? Bueno, pues para empezar, yo me gustaría, pues antes de hablar de la terapia familiar, es qué entendemos por familia. Porque yo creo que es como una definición que a lo mejor muchos la sabemos porque la vivimos permanentemente durante y a lo largo de toda la vida. Pero sí es importante, antes de entrar al método, al tratamiento, al tipo de terapia, es definir qué es familia. Y la familia, pues, se ha definido básicamente como un sistema abierto que está en constante intercambio con el medio ambiente, que está conformado por integrantes, por elementos que están en una constante interdependencia unos con otros, y que lo que le puede suceder a uno de los miembros afecta necesariamente a los demás. También se ha comparado a la familia como un organismo vivo que transita por un ciclo vital. Entonces la familia nace, la familia crece, se desarrolla, yo digo tiene muchísimos problemas, envejece y también se muere. Claro. Y otra vez repetimos el ciclo. Y aparte una cosa interesante también es decir que, bueno, la familia la compone cualquier persona, porque, bueno, eso es algo que hemos discutido muchas veces aquí en Diálogos, ¿no? La familia puede ser mamá, papá e hijos, pero también puede ser la abuelita y uno de los nietos, también puede ser dos personas del mismo sexo viviendo juntas, en fin, la familia es como muy variada, pero bueno, ¿cómo funciona la terapia familiar? Y ahora, la terapia familiar es un tipo de tratamiento especializado para atender problemas psicológicos y conflictos psicológicos, emocionales, que se dan dentro de este sistema, dentro de este grupo natural primario llamado familia. Ok, con eso nos quedamos ahorita por lo menos. Pero bueno, Eda, muchísimas gracias por estar aquí. Pues de nada. Y bueno, tengo también conmigo a Arturo Ortiz, él es psicoanalista especialista en adicciones. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Oye, Gracias. después de esta definición que nos hace Eda, ¿todas las familias tienen problemas? Digamos que todas pueden mejorar, vamos a ponerlo así. Ok, ¿Sí? bueno, es otra perspectiva. Sí. Lo que pasa es que tener problemas también depende mucho de la conciencia de las cosas. Normalmente, y ese es uno de los puntos que se ve en la viñeta, la mente es como un músculo, ¿sí? La familia es como un músculo, ¿sí? Por ejemplo, yo traigo una piedrita en el zapato, hago como que no me lastima y el resto del día como que camino sin darme cuenta. La realidad es que el músculo se va reacomodando, y hasta donde ya no puede estirar más o dar más o aflojar más o acomodarse más, duele. Pero normalmente no duele solo donde estaba la piedrita, sino duele donde arrancó el músculo, que puede ser acá por la cadera. Claro. Entonces tú dices, ay, ¿por qué me duele la cadera? Muñeco, traes un problema en el zapato. Entonces, igual pasa con la mente. Hay un conflicto en un área de esta estructura que es la familia, de este sistema, y pues va a tratar de como que nos la llevamos, ¿no? Y como que nos ajustamos y hacemos como que no pasa nada o señalamos que es el otro, bla, 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 lo que aquí decían, pues no, pues los demás son los culpables, ¿no? Y llega un momento en que las cosas estallan, por lo más débil, ¿no? Y en el caso en concreto de la viñeta, pues era claro que la persona que habló, guión adolescente, es un punto muy sensible donde es muy frecuente que truenen, que hagan aparición los problemas que son de la familia per se, no es el adolescente quien tiene el problema. Claro. Entonces, esto es lo que sucede normalmente. Sí, hay problemas. Sería el miembro que es el sintomático. El más ¿no? sintomático o el más sensible o el portavoz de todo lo que pasa. Que en este caso tú nos dices, bueno, pues es un adolescente que podría ser en ese momento tal vez el que
podría manifestarlo, pero puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser cualquier persona. Puede o sea, ser uno desde luego. de los padres. Puede Por eso es ser, tan importante tener esta visión de, como decía Eda, que es un sistema, que es una articulación, que es como una estructura. Si yo jalo un cachito, todo lo demás siempre se va a tener que reacomodar, queramos o no. Ahora tú nos dices, bueno, no es que todas las familias tengan problemas, pero todas tienen cosas que mejorar. Lo dices Siempre, de una siempre. manera muy, digamos, más amable, más bonita, sí, ¿no? sí. Pero entonces, ¿todas las familias tendrían que tomar terapia? Sí, mira, yo creo que difiere un poco de Arturo en el sentido de que todas tienen algo que mejorar, y porque yo creo que sí, todas las familias, cuando somos parte de este sistema del que bien habla Eda, porque nos damos cuenta que cuando algo nos pasa positivamente, negativamente, nos va a afectar como esto que le llaman el efecto dominó. Se toca una pieza y afecta a todas las demás personas. Pero como familias estamos expuestas y expuestos las personas a justamente a enfrentar problemas de todo tipo. Y entonces a lo mejor ahí, claro, entra quizá esta parte de la que habla Arturo, donde ese problema tiene que verse, digamos, tratado para que pueda mejorarse. Entonces yo creo que aquí hay una parte muy importante que tiene que ver con que las familias, yo creo que la terapia familiar, como en todas las terapias, no tendríamos necesariamente, digamos, que ir para atender un problema nada más, porque bueno, a mí me ha tocado atender familias que están atendiendo una situación, digamos, positiva de un miembro de la familia por cambio, digamos, de domicilio, cambio de residencia, porque le llegó algo muy positivo, que también afecta positivamente a la familia y que no saben qué está sucediendo, ¿sí? Y cómo poderlo enfrentar. Entonces, desafortunadamente, cuando vamos a terapia de cualquier tipo, generalmente ya vamos cuando el agua nos está llegando al cuello, Claro. ¿sí? Y en la terapia de familia, efectivamente, la persona que está presentando el síntoma, y como bien dices, Cris, no solamente tiene que ser el adolescente, puede ser una persona adulta, puede ser la pareja, puede ser que se presente una enfermedad en la familia, que no sepa cómo atenderla, cómo abordar la situación emocional, y entonces es muy bueno que la familia asista a terapia para tener recursos propios que él o la terapeuta ayudarán a que la familia se dé cuenta de esos recursos. Alejandra Bux, psicoterapeuta humanista existencial y directora general del Centro de Salud Mental y Género. Así es. Oye, Ale, pero fíjate, ahorita comentas algo que es muy interesante. Sí creo que socialmente ha existido este mito de que solamente acudimos a terapia familiar o a terapia individual cuando tenemos un problema. Y ahora creo que todos los terapeutas nos estamos uniendo como a esta nueva tendencia de la salud, de la prevención. Preventiva, ¿no? exacto. Entonces, no necesariamente cuando tienes ya el problema tienes que acudir, tal vez es también para aprender a relacionarte entre todos, ¿no? Exacto. Pero a mí me gustaría ver si nos puedes comentar, bueno, cuando sí hay un problema en la familia, ¿cómo detectar cuando ya llegué aquí o antes de llegar aquí? Sí. O sea, como dices tú, al cuello, Al perdón. cuello, pero el agua al cuello. No, con el agua Sí. al cuello. Sí, bueno, mira, yo creo que muchas de las veces justamente uno de los miembros de la familia va a ser el síntoma, ¿sí? Por ejemplo, puede darse que una de las personas, vamos a pensar un adolescente, empiece a presentar problemas, como en el caso que atiende más que nada Arturo, de adicción. ¿Qué nos está diciendo la adicción de lo que está sucediendo en el sistema familiar? ¿O qué nos está diciendo un problema de aprendizaje en un niño o una niña de lo que está sucediendo en el sistema familiar? Con eso nos vamos a quedar, o sea que ya cuando vemos que hay un problema Exacto. que afecta a un miembro muy fuerte y a todo el sistema. Muchas gracias, Sí. Alejandra. También tenemos con nosotros aquí a María Sánchez Cordero. Ella es terapeuta familiar. María, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Y muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Oye, y quiero, aparte de darte las gracias que quieres, aceptaste atender las redes sociales, caray, que para nosotros son ¿Cómo tan ves? importantes. Por supuesto. Somos el programa más visto aquí de 11 TV México a través de las redes sociales, para que veas lo importante de estar atendiéndolas. No, Así es por que, supuesto, María, tus te lo órdenes. agradezco muchísimo, de veras. Y bueno, a mí me gustaría también retomar el testimonio que vimos. Ella dice, bueno, yo estaba en terapia individual y después la mandaron a terapia de pareja. ¿Por qué la mandan a terapia de familia? ¿Por qué la mandan a terapia de familia? Porque ella estaba en terapia individual porque era
la que estaba señalada por la familia de haber provocado la separación de los padres. Y yo creo que definitivamente hay una jerarquía en la familia, porque tiene que haber la jerarquía en donde los hijos pueden o no, pero no provocan la ruptura de la relación de los padres. Esa ruptura ya estaba dada probablemente, y entonces, pero a ella sí le imputa. Los padres de alguna manera se retraen a la responsabilidad de decir, nosotros no nos llevábamos bien, no éramos honestos con nosotros mismos. Entonces, por eso la terapeuta decide mejor terapia Claro. familiar. Ya estamos aquí en el corte. Oscar, qué gusto tenerte aquí conmigo esta mañana. Buenos días. Muchas gracias, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Cristi, muy buenos días a todas y a todos. Y desde luego también anunciarles que el programa lo pueden ver totalmente en vivo a través de internet. La dirección es www.11tvmexicolive.tv/internacional y desde luego pues vamos a estar pendientes de sus comentarios, por supuesto, y preguntas para ir respondiendo durante todo el programa. Vamos a hacer entonces una breve pausa, pero enseguida continuamos. Bueno, ya regresamos y tenemos un comentario aquí en Facebook de Brenda Cherriux, que nos recuerda un poco el testimonio que veíamos en un principio, donde una adolescente es la que empieza a analizar los problemas tal vez que se presentan en su familia. Y Brenda nos dice lo mismo, nos habla de problemas económicos, por una lucha, ciertamente algo de poder, más o menos entre papá y mamá, y que ella critica que su mamá es la que tenga que dar dinero a su papá, porque cuando ya se da el conflicto, entonces él exige dinero, que si eso está bien o no. Bueno, en realidad tendría que haber una sesión terapéutica para analizar todo este tipo de situaciones. Lo que llama la atención de ella es que se da cuenta, tal vez, del problema que existe en sus papás, y dice, tenemos que asistir a terapia familiar. No sé si lo está preguntando o lo está afirmando, pero dice, ya fuimos hace 6 años, funcionó en un principio, sin embargo las cosas regresaron a su origen. Entonces dice, ¿qué nos faltó? Fíjate que eso, qué interesante, porque justamente es una de las dudas o una de las razones más fuertes por las cuales se va pasando la voz de que no funciona, pero es que no acaban los procesos, ¿no? No se acaba el proceso. Entonces, y otro punto importante es que es de Pachuca, por cierto, el estado de Hidalgo, un saludo, pero la diferencia o más bien la capacidad que hay en otros estados, mayor o menor, para atender este tipo de situaciones. Sí, cosa que es real, ¿no? A veces la demanda y la oferta de terapeutas y de espacios a donde pueden acudir es menor, que nos encantaría que fuera igual de grande que en las grandes ciudades, ¿no? Pero bueno, Eda, ¿qué podemos responder a esta pregunta? Y un poco también retomando nuestro testimonio, ¿no? Esto de cómo acabas en una terapia familiar, cómo sucede este proceso. Esto es bien interesante y vale la pena como ir aclarando que no es tan fácil que de pronto en una familia alguien se despierte y diga, ¿qué creen? Necesitamos ir, familia, querida familia, necesitamos ir a una terapia familiar. Oigan, sería maravilloso para todos los terapeutas familiares porque no nos daríamos abasto. No es tan sencillo. La vida en familia tiene partes de mucha resistencia. La resistencia primero a ver si hay problemas. Hay muchas familias que son las familias perfectas, ¿no las conocen por ahí? Aquí no pasa nada. Las problemáticas son los vecinos, mi hermana, mi cuñada, la de mi prima, la de mi amiga, pero nosotros, menos la tuya, sí. Esa incapacidad de voltearnos a ver, de ser observadores de la propia vida, de las propias relaciones, con las personas más cercanas con las que llegamos a este mundo, que es la familia, la relación con cada uno de nuestros padres, que son diferentes, no nada más, la relación con los padres no, la relación con esta madre, la relación con este padre, la relación con esta y este otro hermano, todos son diferentes, aunque vivamos en la misma familia. Claro. La resistencia para ver
y mucho menos aceptar que tenemos Pero problemas. es que, Ese es una de los primeros obstáculos. Claro, pero aparte creo que es un obstáculo que es importante que sepa nuestro público que es normal. Sí. Porque, bueno, tú naces Sí, en esa familia me parece y eso es lo que importante, sí. conoces. Entonces es Exacto. como muy difícil de repente pensar que esto está equivocado, Sí. ¿no? Y no Sí. solo, ¿sabes qué, Cris? Que además estoy totalmente de acuerdo con Eda en relación a esta parte de la resistencia, pero qué bueno que haces esta puntualización de que es algo totalmente normal, porque nos es muy difícil como integrantes de este sistema que es la familia, ser objetivos y objetivas. Claro. No tenemos esa objetividad para darnos cuenta de que nuestra familia no es tan maravillosa como creemos que es. Y entonces es aquí donde en un momento dado la terapia familiar justamente ayuda a que con ayuda de este facilitador o facilitadora, porque es en lo que nos convertimos como terapeutas Claro. de un proceso familiar, facilitamos el proceso de darse cuenta de cada persona, de cómo vive cada quien, por ejemplo, el duelo de alguien que falleció, Claro. ¿sí? No lo vive igual mi hermana que mi hermano, mi papá que mi mamá, mi tía que mi tío, pero bueno, hablando de la familia nuclear. Entonces, Claro. esta parte me parece muy importante. Nos es muy difícil ser objetivos y objetivas porque estamos dentro de la familia. Oye, y hablando justamente de estos tipo de situaciones o eventos cotidianos que de veras a veces nos sacan. Nos rebasan. Acompáñenme a ver el siguiente testimonio que justamente habla de esto, de lo que Ale nos está diciendo. Acompáñenme a verlo. Tengo 5 hijos, el segundo se quitó la vida. Él se metió en las drogas, no se dio cuenta que tanto ya se había metido. Cuando él quiere salir, ya estaba muy afectado. La relación que teníamos todos era buena porque hablábamos, yo hablaba con él, inclusive sus 2 hermanos que eran los más grandes, hablaban con él y le decían que le echara ganas, que primero se curara y que le iban a conseguir trabajo. Yo lo llevé a muchos lugares, a hospitales, pero no salió del problema. Al principio nos apoyamos, nos ayudamos, pero ahorita ya como que sí nos ayudamos, pero ya es un poquito menos, como que nos aislamos un poquito. Mi esposo, él dice que no, que él solo puede. A veces yo soy la que lo hablo para sacarlo, pero él no. Él me dice que no es bueno que lo hablemos porque nos hacemos daño. Los chiquitos no saben lo que pasó, o sea, yo nada más cuando llegamos con mi hijo les dije que le había pasado un accidente, pero pues ellos se hacen preguntas, ¿qué le pasó? ¿Lo atropellaron? ¿Qué le hizo? Yo pienso que sí es considerado tomar terapia familiar, porque nos ayudaría, porque a pesar de que sí tenemos comunicación entre nosotros, sería más comunicación y sacar lo que sentimos. A mí en terapia familiar me gustaría que nos ayudaran a quitarnos toda esta culpa, porque aunque no lo decimos, lo sentimos. Yo sé que todos lo sentimos. Híjole, de veras que yo te abrazo fuerte porque qué testimonio tan más difícil. Y bueno, a mí me gustaría que comentáramos justo lo que dice, ¿no? De Esto el es silencio. bien frecuente, ¿sí? Normalmente cuando hay una situación de dolor se tiende a ocultar y más como grupo los hombres tendemos como que nos enseñaron que los machos no lloran. Eso dice ella, ¿no? Que él no quiere nos hablar. enseñan a que los sentimientos no existen y se mutilan y entonces no se habla para que no nos lastimemos, perdón. La situación es al revés. Para entender esto vamos a ponernos de acuerdo. La mente humana vamos a imaginar que es como el cuerpo. Comes, asimilas y eliminas. Nada más que con la mente nadie nos enseñó cómo es que come, cómo es que asimila y qué canales hay para eliminar. Claro. Entonces, si tú no eliminas lo que ya es un desecho, se queda y te intoxica. Por intuición la mente habla como tratando de drenar, de digerir, de desmenuzar las cosas, ¿sí? Y una de las bondades de cualquier terapia de las que estamos aquí es hablamos. Cuando las cosas las hablamos, digamos que viene como más claridad a nuestra alma. Es una manera de digerir, de encontrar un nivel de paz. Claro.
Entonces, aparte de es verlo desde básico. diferentes perspectivas Claro. que no te duelen tanto. Y además lo compartes y además entiendes otros puntos de vista y además nivelas millones de otros sentimientos que están Oye, ahí. Arturo, pero fíjate, Sí. ella nos está diciendo también al final de la cápsula, ella dice, yo estoy convencida que necesitamos la terapia familiar. Por favor. Él no está convencido y tiene otros hijos. Sí. ¿Qué tan favorable o sí valdría la pena, se puede hacer, integrar aunque no quieran? ¿Se obliga, Hay habría que obligar? Claro, no es de obligar. Ajá. O sea, aquí a fuerzas ni los zapatos. no. ¿sí? Ok. No, no. Pero obviamente tenemos más chance de trabajar cuando quieres ser ayudado. Es Por muy eso, simple. ella, por ejemplo, sí claramente nos dice que quiere ser Adelante, ayudada, pero por favor. pero dice que los demás Pero no importa, Que ahí arranque importa. ella, Ahí que puedes, arranque. ahí me parece muy importante que hablemos de algo que yo creo que generalmente quienes aportamos este tipo de trabajo, de terapia familiar, sabemos justo porque estamos en un sistema, y retomando con lo que iniciaba Eda, de que en el momento en el que a una persona del sistema le pasa algo, el sistema se va a ver afectado, pues efectivamente va a pasar exactamente lo mismo cuando se va a terapia de familia. Es decir, no, si son 6 los miembros de la familia, no tienen que ir necesariamente las 6 personas de la familia. Si solamente son 3 las personas convencidas de que requieren de este tipo de apoyo, entonces empezarán a trabajar. Incluso en la cápsula anterior se escuchó esa parte de cómo la mamá se resistía y 3 meses después asistió a la terapia. Entonces, no importa si solamente 2, 3 personas de sus familias están de acuerdo en tratar de ir, ¿sí? De ir más que nada, vayan a la terapia y poco a poco se van a ir dando cuenta cómo ese sistema va a empezar a cambiar y va a empezar a afectar A todos los demás. positivamente a los otros Oye, miembros. Eda, pero por ejemplo, en este caso que solo es ella, ¿tú le recomendarías entonces que no buscara terapia familiar sino individual? Yo creo que aquí lo importante es no perder de vista que el individuo es la parte del todo llamado familia. Entonces, como la cápsula anterior, empezó el viaje terapéutico de ese testimonio, digámoslo así, con una terapia individual. Y yo, inclusive, como terapeuta, antes de llegar a terapia familiar, pues soy terapeuta individual, soy terapeuta grupal, y de ahí me fui a la terapia familiar. Es el camino y el viaje muchas veces largo para llegar a entender que nuestra problemática no está sola. Exacto. Que nuestros conflictos humanos, que son parte de nuestra vida, estamos inmersos en un grupo o en varios grupos, desde el núcleo hasta los grupos más extensos. Pero Eda, por ejemplo, si ella va sola, porque Ajá. yo creo que es una de las dudas que tienen muchos de los que nos están viendo, hombre, mujer o la hija, ¿no? O sea, si ella va sola, ¿también va a haber un cambio en la familia? Seguro. Siempre este movimiento individual retorna al grupo primario. Estos cambios favorables, que esa es la meta y el objetivo de ir a una terapia, que empiece a entender el individuo, porque a veces llegan los pacientes a terapia individual con cargas tremendas de asignaciones, de depositaciones, de proyecciones de la propia familia, y se están desmoronando los individuos, cargando el mundo, pensando que son los responsables de la vida de sus padres, de la muerte del hermano, de la adicción del otro hermano, del divorcio del hermano. Lo de la culpa, ¿no? Que La decían. culpa, las cargas tan tremendas emocionales que se van, como decía muy bien Arturo, almacenando, yo digo, como en enormes bodegas, ¿no? Y entre más bodegas de emociones reprimidas, no habladas, más vamos a tender a enfermarnos. Claro. Y esta es eso la me idea. gustaría que nos retomaras también, el poder de la palabra. Sí. O sea, dices, Definitivo. dejamos de enfermarnos. O sea, ¿qué tan importante es verbalizar lo que yo estoy sintiendo? Definitivamente es primordial y es importantísimo Ahora, Eda, valorar con la cualquiera, palabra. pero con cualquiera. Ahora, no todos, los miembros de la familia tienen esa capacidad de expresar
las emociones. Y esto también hay que entenderlo, somos diferentes. Pero en una terapia familiar siempre va a haber un miembro que es como el comunicador. Inclusive la comunicación no verbal, hay teóricos y habemos terapeutas que no despreciamos tan fácilmente lo que no se verbaliza. Claro. Ojo, lo que no se verbaliza se actúa. Exacto. Claro. Bueno, se actúa en físico, claro, lo ves ahí. Oye, pero, por ejemplo, esto dices, hay uno que verbaliza. O sea, de repente puede ser cualquier miembro de la familia. También eso es importante que lo sepan los que nos están viendo, ¿no? Claro. Cualquiera puede ser el que verbaliza. ¿Cómo identificarlo? Ocupa un lugar diferente. Bueno, yo creo que desde la primera sesión, en ese encuentro con el terapeuta, que es muy importante, hacer una empatía, hacer una alianza, porque no crean que es tan fácil de, ahí sí, ya llegamos y todos felices y contentos, llegan y dicen, a mí me cayó gorda la terapeuta, ese terapeuta lo veo muy enojado y muy hostil. Qué bueno, yo no regreso, ahí está el testimonio, uno no quiso regresar, porque tendrá sus motivos. Uno está muy contento porque le cayó bien y se la recomendó la amiga, ¿no? Pero y el otro pues no va le gusta. Fuerzas porque lo amenazaron. Antes y si no vas, nos divorciamos, ¿no? Exacto. Pero antes de que nos vayamos a este corte, bueno, a mí me parece importante también puntualizar que esto de la palabra es muy importante, pero insisto, ¿con quién? Porque de repente vemos a muchos grupos de mujeres y de hombres, sobre todo mujeres, que hacen esas catarsis en un centro comercial o en el Vips, ¿no? De repente toda la mañana van a hacer catarsis. Mira, por ahí ya hay unas riéndose porque sí sucede, ¿no? Y entonces, pero no se resuelve nada. Eso tiene que serlo. O sea, ¿por qué la importancia de veras acudir con un profesional? Claro. Es fundamental, ¿sí? O sea, la palabra no es nada más hablar por hablar. Exacto. ¿Sí? El hablar tiene muchos procesos internos primeramente, que es, vamos a imaginar que el mundo interior es como una nube. Entonces, cuando tú empiezas a desmenuzar la nube, a acercarte, a ver qué ingredientes tiene, luego a aislar estos ingredientes, ponerle un nombre a cada uno de estos, luego articularlos, luego ponerlos en la mesa, van 6, 7 procesos internos antes de hablar. Claro. Pero que aparte de ese proceso, justo los facilitadores acompañamos. Para eso es el terapeuta, para ayudarte a ver para adentro. Y luego ya que hablas, a ver si el otro lo captó igual. Claro. Y vamos a ver cómo la procesa, y vamos a ver qué códigos trae, y vamos a ver qué lentes tiene, y a ver luego cómo me la regresa. Por eso está en chin, para eso es un especialista. Claro. Sí. Eso es importante porque de repente queda como la duda, ¿no? Nos dicen, ¿por qué siempre nos mandan al terapeuta? Bueno, pues porque esa profesión justo para eso entrenaste. Ahora, hay otro problema. Hablar en realidad es un proceso ya muy sofisticado. Si tomamos el ejemplo de la viñeta, habló mediante la adicción, la patología familiar. Y eso no se ve, como decían las dos compañeras. Es que son cosas que duelen, por eso primero hay síntomas raros, así como que nos enfermamos, hay accidentes, alguien es bobo, alguien se le señala. Todos los lenguajes silenciosos, no verbales. La mayor parte de la comunicación en la mente, en las personas, es lo no verbal, es el 70%, 80%. Claro. Oigan, vamos a un corte, pero en un momento regresamos. Quédate con nosotros, vamos a ir al público. Bueno, ya regresamos. Qué bueno que continúan con nosotros. Vamos a leer algunos comentarios de las redes sociales. Eusebio Ortiz nos dice, según Milton Erickson, los pacientes no entran en terapia para curar sus neurosis, sino para perfeccionarlas. Claudia Luna dice, creo que depende de la situación, porque yo estoy con la idea de que en esas terapias salen muchas cosas guardadas, donde luego vienen los resentimientos. Bueno. Eusebio Ortiz más adelante nos dice, y a todo esto, ¿cuál de todo el abanico de terapias que hay? Gestalt, breve sistémica, hipnoterapia, terapias con PNL, constelaciones familiares, etcétera, pero ¿cuál es la buena? Hay terapias que duran desde 10 sesiones y otras duran muchos años. ¿Cuál es la efectiva? Bueno, Juan Jesús Martínez Avelar, en muchas ocasiones aparentemente mejoran las relaciones en la familia, pero después todo se echa a perder porque hay resentimientos y reclamos ocultos que no se resuelven con la terapia. Si tienen que resolver todo de cada uno de los integrantes de la familia, si tienen que resolver, todo lo que
cada uno de los integrantes de la familia tiene. Adriana Nava: soy psicóloga infantil y a partir de mi experiencia veo que los padres llevan al niño o a los adolescentes a terapia y casi siempre resulta que el niño es solo el síntoma. Los conflictos familiares generalmente provienen desde la pareja. Y así hay algunos otros comentarios más que vamos a ir respondiendo a todas estas dudas a lo largo del programa. Así que continuamos. Tengo de casada año y medio, mi esposo me lleva 12 años. Cuando yo me casé con él y cuando yo lo conocí, él ya tenía una hija. En este momento la niña, Karen se llama, está a punto de cumplir 9 años. Vemos muy poco a la niña, 2 veces a la semana, algunas veces los sábados. Y los momentos en los que está aquí, pues la relación es cordial con sus cosillas, ¿no? Generalmente la niña siento que muestra un rechazo para conmigo. Básicamente siento que es como un poco de celos para con su papá, ¿no? Si, por ejemplo, yo me siento regularmente al lado de él a la hora de la comida, en ese momento dice, no, papá, yo me siento al lado tuyo. O si su papá me quiere comentar algo en ese momento es, no, papá, pero escúchame primero a mí. Mi esposo siento que no hace nada al respecto, como casi no ve a Karen. Lo que él quiere también es que la niña sienta su cariño, entonces la complace prácticamente en todo. Hemos tenido problemas al respecto porque, por ejemplo, si yo digo, no, esto no se hace aquí, él dice sí. Y entonces la niña entra como en esa dinámica de, mi papá me deja independientemente de que Lili no lo permita, ¿no? Entonces si yo le digo, no, Karen, no puedes hacer esto, ella dice, pero papá, ¿por qué no? O sea, en una forma manipulable. Definitivamente no logramos ponernos de acuerdo. Casi siempre cedo yo, ¿no? Liliana, sé paciente, eres la adulta, ella es una niña, piensa, ¿no? Pero pues a veces ya no se puede, ¿no? Así como que, híjole, no puedo quedarme callada todo el tiempo. Yo he considerado tomar terapia hasta individual, tanto individual como familiar, por toda esta dinámica que se da de desacuerdos, de cómo poder integrarnos, de hasta qué punto yo puedo influir en la educación o podría influir en la educación de la niña. Yo tengo muy claro que no soy su mamá y no quiero ser su mamá, pero creo que sí, en cierta forma, mi esposo tiene que hacer valer mi palabra como ama de casa que soy de esta familia, ¿no? Entonces, quiero saber hasta qué punto puedo yo influir. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y a mí me gustaría saber qué opinan de esto que acabamos de ver, de esta cápsula que acabamos de ver. Bueno, por ejemplo, parte de la terapia familiar, como uno de los comentarios acá en la red, muchas veces cuando trabajamos con el sistema familiar, yo siempre he dicho, es como una depuración. Una de las intervenciones importantes y claves de hacer terapia familiar, fíjense, es repartir el síntoma. Es decir, no hay un culpable. Porque desde el principio del programa hay esta connotación, esta carga de buscar, y eso es un movimiento en todos los sistemas, de buscar el chivo expiatorio, de buscar el portavoz, el que va a cargar la problemática del grupo. Oye, ¿a ella la estás viendo como un poco en esa tendencia, poniendo la problemática en la niña? Puede ser, no lo sé, pero lo que sí, la idea que quiero expresar es que definitivamente al ir depurando, entonces se le hace ver a la familia que tienen que reconceptualizar el problema. El problema no es Juanito, el problema no es María, el problema somos todos. El que tiene el problema somos todos, o el enfermo somos todos. Oye, ahora hay otra duda que, bueno, seguramente brinca es, habrá muchos que digan, bueno, pero es que ella no es parte de esa familia. O sea, ella, no, porque dicen, bueno, es la esposa del papá, entonces ella no forma parte de la familia, por Lo favor. que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que cuando existen matrimonios segundos, muchas veces la esposa, la segunda esposa, empieza a rivalizar en lo que puede ser atención, en lo que pueden ser regalos, en lo que pueden ser atención, en muchas cosas con los hijos, con los hijos que vienen a visitar.
lo que tenemos que estar conscientes es de que cada quien tiene un lugar en esa familia y que para nuestra pareja ellos son sus hijos y ellos tienen un lugar en el momento en que llegan. Y probablemente él quiera empezar a compensar un poco más o mucho más la ausencia que tiene en el tiempo que no los ve. Gracias. A ver, Sí. Ale, ¿sí Sí. requieren terapia esos casos? Sí, yo creo que definitivamente, claro que requieren terapia. Y bueno, cuando tú decías, es que a lo mejor la persona no es parte de la familia. Por supuesto que es parte de la familia al momento en que se casó con esa otra persona. Entonces, en ese momento... Inclusive si no se haya casado, ¿no? Es Ah, importante puntualizar. claro, por supuesto, sí, o una unión libre, otro tipo de matrimonios, como bien hablábamos, ¿no? Y más que estamos abiertas a la diversidad y demás. Pero a lo que voy es que en el momento en el que se está relacionando con la otra persona, en ese momento se convierte en parte de la familia. No es familia, por supuesto, directa, pero es parte de la familia. Y por supuesto que es importante el que asistan a una terapia para acomodar estas diferencias que se han estado, que han estado surgiendo y que sí, a lo mejor probablemente, claro, en el caso no lo podemos asegurar, pero pudieran estar colocando muchas de las cosas en las niñas o en los niños que son parte de la familia y donde generalmente se deposita el síntoma de lo que sucede en todo el sistema. Claro, por y supuesto. probablemente Y de esta manera, sí. otra de las implicaciones de esta viñeta es, si una persona ya se está cuestionando a sí misma, ¿valdrá la pena terapia? Mi reina, desde luego que sí. Ya que alguien empieza sí, no, es que sí necesitas. Claro, eso La es bien. duda es un mecanismo de la mente para decir, oye, esto es importante. Claro. Pero Sí. como nadie nos enseña a leer la mente, entonces como que nos seguimos por ahí. Claro, Oye, son mensajes que nos van dando que hay que poner atención. Exacto. Oscarito, Sí. por favor. Hay un comentario muy interesante. Bueno, Brenda Cherrux, que le agradezco profundamente porque nos sigue contando su problemática y son varias cosas y donde nos habla que difícilmente se puede entender tanto con su mamá como con su papá, que incluso vivió bullying desde los 14 años. ¿Qué edad y que tiene ha tenido- ahorita ella? No nos cuenta su edad, pero pues aparentemente bueno, esto habrá sido hace unos 5 años aproximadamente. No, tal vez más, claro, porque nos dice más adelante que hoy en día ya traicionó incluso la confianza de sus papás porque se cambió de escuela sin decirles absolutamente nada. Y dice que porque hubo un momento en que tenía dificultad para compartir lo que ella sentía y lo que quería. Entonces, se pregunta, y esto me parece bien válido, ¿hasta en qué momento sabemos cuándo la terapia familiar es para mí o cuándo debo comenzar primero con terapia individual? Y me llama mucho la atención porque nos habla de un periodo de su vida donde incluso intentó quitarse la vida. Claro. Hay una llamada telefónica, un anónimo que precisamente nos dice eso. Tengo un problema con mi familia debido a que no continúe la religión que mis papás profesan. Además, siempre he tenido problemas con mis papás porque sufrí violencia. Actualmente tomo terapia porque he intentado suicidarme. La terapeuta me dice que los problemas que tengo con mis papás tienen su origen desde que yo era pequeña. ¿Por qué mi terapeuta me dice que los problemas que tengo son desde niña? Entonces, Sí. hago un símil yo, o un análisis de estos dos casos, porque ambos han tenido un intento de suicidio y los problemas aparentemente comienzan desde la niñez. Sí, yo creo que esto es muy importante subrayar. Los problemas, tenemos que estar sumamente al pendiente y atentos, que eso es lo que a veces sucede en las familias, que como la visión de la propia familia es que todo está bien, como comentábamos hace rato, y todo es normal, todo lo categorizamos como pues todo está en orden, no hay esa capacidad de ver estas diferencias de comportamiento, de cambios emocionales en alguno de los miembros. Entonces, cuando los problemas tanto de la pareja como de la misma familia son muy graves, es cuando ya de veras empieza a salir una problemática muy florida y muy franca, como puede ser maltrato, como puede ser violencia intrafamiliar, como puede ser el suicidio,
como puede ser el abuso sexual, como puede ser el incesto, lo que está sucediendo internamente dentro de la familia, lo que puede ser de robos adicciones, o adicciones claro. y toda esta gama de problemáticas que ya son indicadores de ir a una terapia familiar. Sí, pero la respuesta para ella importante. sería a nivel individual, porque Exacto. bueno, si ella se va a esperar a que los otros reaccionen, No, o sea, Cris, ella sí. ya está en el punto en el que Sí. tiene que acudir. A mí ¿no? me gustaría Así, comentar ¿vale? eso. Por supuesto que en la respuesta para ella sería ir a terapia individual. ¿Por qué? Yo creo que un indicador que nos puede ayudar a poder decidir cuándo es terapia familiar y cuándo es terapia individual es cuando estamos solas o solos ante el problema, después de haber ido a decirles a nuestros parientes que si quieren ir a terapia. Si nos dijeron no y no me acompañó una persona de mi familia, es el indicador para que yo empiece terapia individual, Claro. por supuesto. Y Oye, entonces ya seguir después trabajando veremos. y ya veremos Y qué aparte, pasa. como vimos en el primer testimonio, que es muy importante, poco a poco las cosas van cayendo. Así A es. veces, Exacto. no siempre, no se lo Exacto. esperen, pero ayúdense ustedes mismas. Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida. Oye, tú tuviste un problema familiar bastante fuerte, cuéntanos. Bueno, hace año y medio, bueno, mi familia se ha ido fracturando. Comenzó por el divorcio de mis padres, hubo violencia intrafamiliar. Bueno, a raíz de que mis padres se divorciaron, nosotras, bueno, mi papá se quedó con la casa, nosotras nos fuimos. Fuimos a casa de una tía, a partir de ahí la tía se enojó, nos corrió, entonces mi abuela fue y le dijo a mi mamá que construyera en su casa. Entonces mi mamá construyó, después hubo problemas con mi abuela y con mis tíos, mi abuela demandó a mi mamá. Entonces ya después hubo otro problema en que mi familia, mi mamá, mis dos hermanas y yo, se fracturó otra vez. Más que nada, ahí fui yo la señalada, ¿no? Ahí fui yo la que O sea, después de que tus papás se divorcian, todo este problema de la familia, resulta que a la que señalan es a ti. ¿Por qué, Sí. qué día te señalan y por qué te señalan? Bueno, fueron muchas cosas, ¿no? Yo cometí muchos errores. Pero hay un día en particular que nos contaste, ¿no? Tú llegaste a la Sí. casa con un poco de exceso de alcohol y entonces pues ya fue fácil para todos decir, ¿tú eres la que causó todos estos problemas? Ajá, sí, a partir de ahí, bueno, yo llegué a casa todavía vivían en la casa de mi abuela, hubo ese problema, entonces al día siguiente mi mamá y mis dos hermanas se van y yo me quedo en casa de mi abuela. ¿Y hoy dónde vives? Bueno, ahorita ya estoy viviendo aparte porque en ¿Te casa duele de mi mucho? abuela no pude continuar. ¿Y ahorita te duele lo que sucedió? ¿Hace cuánto Sí. sucedió esto? De que mi mamá y mis hermanas se fueron a vivir a otro lado fue hace año y medio. Ajá. ¿Y tú te saliste de casa de tu abuela hace cuánto? Hace un mes y medio. ¿Y estás con terapia? Sí, son pocas sesiones las que llevo como 4 sesiones. Yo quisiera que, bueno, a raíz de esto yo quiero que mi hermana Jocelyn me perdone, porque mi mamá y mi otra hermana sí me hablan, pero mi hermana Jocelyn no. ¿Y quisieras, lo que quieres es que hoy te vea y ofrecerle una disculpa? Sí, díselo. Jocelyn, por favor, perdóname. Y yo voy a mejorar. Me duele mucho todo lo que ha pasado y por favor, perdóname, tú eres muy importante para mí. ¿Ustedes, podría existir la posibilidad de que ella tomara terapia con su hermana? Sí, claro. Yo creo que si Jocelyn acepta ir a terapia, porque también eso es importante, saber si ella está en esa disposición, ojalá que te haya estado escuchando, pueden ir ustedes dos a terapia y podrían empezar a desmenuzar la historia que se ha ido tejiendo entre ustedes dos por ser parte de ese sistema familiar al que pertenecen.
Entonces a mí me parece muy importante que si tú también te lo permites y ella se abre a este diálogo, podrían asistir a terapia y eso ya es una terapia de familia, Claro. ¿sí? Empezar por ahí. Por ahí sería un buen empezar. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Quédate con nosotros. Cada una y cada uno de nosotros tenemos ilusiones, metas, expectativas ante la realidad, pero cuando la realidad es muy diferente y tal vez nuestras metas son muy altas, entonces solemos en ocasiones pues no estar contentos o quejarnos de la situación. Pero ¿te ha pasado que hay personas que constantemente se quejan? Aunque quejarse, es decir, no está mal, porque también nos puede ubicar en una situación donde pues tal vez no estoy de acuerdo y eso formará nuestro carácter. Pero cuando escuchamos constantemente en una persona que se queja y se queja y se queja, nos incomoda. Bueno, pues el tema de mañana está muy interesante porque se llama Ya me cansé de tus quejas, que al mismo tiempo es una queja. Pero bueno, te invitamos a participar 9:30 de la mañana en punto y además si quieres venir aquí al estudio, lo único que tienes que hacer es llamarnos al 5341-1193 y 5341-4687 y sin ninguna queja te apartamos un lugar. Vamos a ver qué ha pasado hasta el momento en el programa de hoy. Ahora, la terapia familiar es un tipo de tratamiento especializado para atender problemas psicológicos y conflictos psicológicos, emocionales. Cuando vamos a terapia de cualquier tipo, generalmente ya vamos cuando el agua nos está llegando al cuello. Claro. Justamente uno de los miembros de la familia va a ser el síntoma. Hay una jerarquía en la familia, porque tiene que haber la jerarquía. Los hijos pueden o no, pero no provocan la ruptura de la relación de los padres. Esa ruptura ya estaba dada probablemente. La vida en familia tiene partes de mucha resistencia. Claro. La resistencia para ver y mucho menos aceptar que tenemos Pero es que, problemas. Ese aparte- es uno de los primeros obstáculos. Claro, pero Que con la mente nadie nos enseñó cómo es que come, cómo es que asimila y qué canales hay para eliminar. Claro. Si tú no eliminas lo que ya es un desecho, se queda y te intoxica. bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, Arturo, ¿le quisieras decir algo como para cerrar el caso aquí de Claro Lizarra? que sí, compañera. Hacia afuera tú ya cumpliste, estás pidiendo disculpas en público y todos además somos testigos. Pero hacia adentro de ti es bien importante y es lo que te quiero remarcar. Tu autoestima depende de ti, no depende de lo que pase allá afuera. Hacia afuera tú ya cumpliste, ahora la chamba es hacia adentro de ti. Nadie, ni el Papa, con todo respeto, puede tocar tu alma si tú no lo permites. Para eso es tu terapia, para fortalecer tu alma. Hasta ahí. Muchísimas gracias, Arturo. Qué lindo. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos un testimonio anónimo que nos quiere comentar su caso. Acompáñame a verlo. Soy casada, tengo 17 años de casada, tengo un hijo de 20 años, el que le sigue tiene 15 y la niña tiene 8. Mi relación ya tenía problemas, pero vino a consolidarlo. Mi esposo tuvo una relación con mi hermana menor y después mi hermana lo acusó de violación. Cuando yo me entero, lo primero que me pasó por la mente fue: se va de la casa, no voy a vivir esto. Mi relación con mi pareja la cambió pues drásticamente. Yo puedo estar bien con él, platicar bien con él, pero no tolero que me toque, o sea, que me intente agarrar la mano o me quiera besar. No lo tolero. Esta relación ha afectado a mis hijos muy fuerte porque se dan cuenta que los problemas que hay por las discusiones, escuchan que empezamos a discutir. A mis hijos les trato de explicar que las relaciones entre una pareja a veces termina,
pero eso no quiere decir que él deja de ser su papá y que lo van a poder seguir viendo y tratándolo igual, pero que conmigo ya no puede estar. Sí me interesaría tomar terapia familiar. Lamentablemente no tengo el tiempo, ya lo intenté, es un poco complicado estar yendo a las consultas. Dependo económicamente de él, entonces así como que dinero para irme a pagar una terapia no lo tengo, entonces por eso no he hecho nada. O sea, sé que la necesito, sé que mis hijos la necesitan porque tienen que entender lo que está pasando, pero no he podido buscar la ayuda. A mí me gustaría trabajar en terapia de la comunicación con mis hijos, la comunicación con mi pareja, pero ya a nivel, es que como lo explico, ya no a nivel pareja, sino a nivel padres, o sea, ya no como pareja, porque como pareja ya no funciona, pero sí los dos somos los padres de los niños y tenemos que sacarlos adelante. Bueno, pues creo que este es un testimonio bastante fuerte. Hay muchos detalles que sí quisiéramos resaltar de este testimonio que es importante para el público que nos está viendo. Por ejemplo, o sea, después de una situación así, donde hay una infidelidad con una hermana, ¿es posible que esta familia vuelva a fluir después de una terapia familiar? Bueno, yo diría, no es infidelidad, o sea, eso es a lo mejor darle una connotación más leve al problema, que es grave, es incesto. Así es. Entonces, son lo que yo mencionaba hace rato, son de los indicadores para tomar una terapia de pareja. Pero ahora, el asunto aquí no es, vaya, ¿para qué quiere ir ella a una terapia de pareja? ¿Cuál sería el objetivo? Para ir, ¿qué quiere resolver ella en una terapia de pareja? Clarísimo, dice, yo no quiero resolver con él nada, yo solo quiero comunicarme con mis hijos y tener una buena comunicación con él, ¿no? Esto es muy importante, escuchar la demanda de las personas que aparentemente, pongo entre comillas, están demandando la ayuda. Esto es a lo que nos referíamos, o yo me refería, de la resistencia de la familia a cambiar. Más bien me da la impresión que hay un canje, se dice, digamos, teóricamente, hay una transacción sistémica para mantener en equilibrio o seguir manteniendo en equilibrio a la pareja o al sistema. En este caso yo creo que ellos están en ese equilibrio en donde ella acepta, entre comillas, al hombre seguir en la relación, hablando, comunicando, mientras le dé el dinero. Sí. Caramba, esto a veces internamente no lo ven, pero como especialistas tenemos este ojo ya acusado, clínico, en donde, a ver, el discurso que está diciendo es, yo quiero resolver el problema, pero no tengo tiempo, ¿eh? Y es más, no hay terapeutas que van a mi casa a domicilio los sábados o los domingos a la 1 de la tarde. Claro. A ver, ¿quiero ayuda o no? Claro. ¿O por qué me invento un discurso que está disfrazando la verdadera intención? Claro, porque el decir que no tienes tiempo es un pretexto. Claro. Sí, eso lo sabemos, totalmente. ¿no? Es un pretexto. Exacto. A ver, yo creo que es importante que aclaremos algo. Es un pretexto que sabemos nosotras como especialistas que se convierte en la resistencia a asumir, tener que profundizar en las raíces de qué fue lo que originó esta situación efectivamente de incesto, porque es un incesto, no es infidelidad, o sea, es una infidelidad que digamos que esa es la punta del iceberg y abajo de esto está el incesto. O sea, cuando él tiene relaciones con la hermana de ella, con la hermana ya de es ella, incesto. exactamente. Es su cuñada. Sí, claro, es su cuñada, hay una relación que no tendría por qué haberse roto los límites y bueno, así fue. Porque de repente como que hay confusión, perdón, pero en lo del incesto hay confusión, sí, que solamente sea entre personas de la misma sangre. Exactamente. Pero ahí no son de la misma sangre. No son de la misma sangre, pero vamos a decir que estamos, o sea, yo creo que es importante mencionarlo como incesto porque tiene la calidad de tal.
¿sí? Sí. Porque si no, entonces también podemos caer, y bueno, yo hablo desde la línea que yo manejo, que es la parte de género, podemos caer en colocar, que es un poquito desde mi punto de vista lo que hace la mujer del testimonio, en colocar parte de la responsabilidad o gran parte de la responsabilidad incluso en la hermana, porque ella habla del acercamiento que el hombre tiene con ella y que ella lo rechaza. Entonces yo creo que aquí hay una parte que no podemos dejar de ver. La terapia de familia, en este caso, para mí, no es la más adecuada. ¿Por qué? Porque como bien dice Eda, a ver, ¿qué es lo que esta mujer quiere rescatar si está diciendo que ya no quiere nada que ver con su pareja? Entonces, quizá lo que puede rescatar es rescatarse a sí misma, pero bueno, estamos viendo que hay una gran resistencia cuando habla de que sí necesita la terapia, pero no tiene dinero suficiente. Y ahí sí que me disculpen todas las personas que ponen como pretexto y resistencia este comentario, porque habemos espacios, al menos en donde yo trabajo, que es el Centro de Salud Mental y Género, y sé que otras instancias también, donde se ofrecen la terapia a unos costos bastante accesibles. Bastante razonables. Entonces, por supuesto que lo requiere, que se está resquebrajando el sistema familiar en el que al que pertenecen la mujer del testimonio y su hermana, y seguramente los otros miembros de la familia, por supuesto que se está resquebrajando. Y ahí quizás sí requiera de una terapia familiar, pero no en relación a la relación que tiene ella con el esposo, ¿sí? Que está como muy turbio toda esta circunstancia. Claro. ¿Dónde Ahí se tal queda? vez tendría que ser una terapia de pareja, ¿tú crees? Si ella ellos está quieren. decidiendo Ahora, rescatarla. la pregunta que nosotros nos hacemos aquí en Diálogos es si pueden salvarla, si hay dos voluntades. A mí me gustaría que la respondieran, porque la verdad Exacto. es que también hay muchos mitos afuera en eso, ¿no? De repente hay situaciones en las cuales las familias dicen, frente a esto no hay solución, ¿eh? O sea, no hay solución. Para ustedes como especialistas, ¿sí hay eventos donde no hay solución o Para todos mí- se pueden solucionar si Para hay mí, dos voluntades? esta es una situación donde no hay solución. Para ti no. Para Para mí. ti, Arturo. Para mí, la solución es hacia adentro. En concreto, en este caso, el dato del incesto, llamémosle como gustemos, es en lo que en psicología llamamos traumático. O sea, a la Freud son de los datos que no se pueden procesar. La mente no está diseñada para eso. Entonces, ¿cuál es el camino que buscamos ahí? Que si bien el evento no lo va a olvidar, la intensidad emocional la diluya y la vuelva asimilable. Y que como resultado, en vez de estar choqueada y obstinada, obsesionada en darle vuelta, es que me hizo, es que qué horror, es que se la pueda llevar tranquilita. Fortalecer su alma para que, y aunque suene muy coloquial, un día pueda recordar el dato y no desbaratarse como ahorita, sino que le pueda decir, pasó Ok. y se acabó. Ok, perfecto. Bueno, pues por aquí tenemos a Susana. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Oye, ¿tú tienes algún problema familiar? Sí, realmente el problema que yo tengo es con mi hermano. Mi hermano es mayor, es el primogénito, el primer nieto de la familia de parte de mi papá. Nos llevamos casi 11 años y siempre yo fui relegada, la chaparra, la fea, la gorda, la poco inteligente. Siempre hubo mucha rivalidad que nuestros padres sembraron entre nosotros, a tal grado que yo decidí nada más tener un solo hijo, porque yo no quise hacer esa distinción a la larga. ¿Tuviste miedo de repetir la historia? Yo no quise repetir la historia y de hecho mi hijo tiene ahorita 20 años y tenemos una relación extraordinaria él y yo. Yo estudié una carrera a los 43 años y soy pedagoga bilingüe y la hice porque todo el mundo me decía que no podía, que por qué iba a estudiar, que era mujer, que no podía estudiar, que para qué lo hacía, que ya era demasiado tarde. Lo hice, tengo un promedio de 9.7 en la universidad. Fui la única de la generación que salí, pero sí yo quisiera saber qué es lo que puedo hacer para que mi papá acepte. Vimos el programa de hijos predilectos, ¿sí, verdad? Sí, hijos predilectos. Y yo lloré mucho, lloré toneladas y toneladas y toneladas porque me proyecté mucho en eso. Mi papá bajó a desayunar y vio el programa y así desayunó rápido y se subió al momento.
Entonces yo dije, ¿Crees que también a él tal vez lo movió? Sí, yo siento que sí lo movió porque él nos ha abandonado totalmente. Bueno, más que todo mi papá, ¿no? Mi papá no le habla, no nada. Pero eso sí, cuando lo iban a operar hace poquito, llegó a la casa para que nosotros lo atendiéramos y yo no lo permití. Oye, ¿tú quisieras preguntarles qué hacer? O sea, ¿cómo acercarte a tu papá? ¿Esa es tu pregunta? Yo quisiera perdonar a mi hermano, ya no tener ese resentimiento cada vez que lo recuerdo, porque me hace mucho daño. Claro. Me hace mucho daño que me hagan a un lado. Claro. Siempre he buscado el reconocimiento de mi padre, sobre todo de mi padre. Mi madre ya falleció y al final sus últimas palabras fueron para mi hermano, que yo la cuidé durante mucho tiempo. Entonces yo quiero perdonar a mi hermano. Ok, en este caso, de Susana, ¿tendría que acudir a una terapia individual o familiar? ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que en este caso sería primero que nada una terapia individual, porque hay mucho dolor ahí acumulado por la comparación. Cuando empezaste tu testimonio, dijiste por la forma en la que nuestros padres nos educaron, ¿sí? Hay papás y mamás que a veces educan en la comparación, y cuando educan en la comparación le hacen mucho daño al hijo, a la hija, que se ve, digamos, en desventaja ante ese tipo de circunstancia. Entonces, a mí me parece que sí sería muy conveniente primero hacer un trabajo individual, como dice Arturo, vamos a decir, reconstruirte por dentro, fortalecerte por dentro, aunque por supuesto que también yo te valoro lo que has hecho, porque ahora nos mencionas todo lo que has logrado con tu carrera, con la calificación que obtuviste. Sin embargo, eso es hacia afuera. Es importante que trabajes individualmente contigo y probablemente tengas con esa fuerza la posibilidad de perdonar a quien tengas que perdonar. Perfecto. Si así fuera necesario. Con eso nos quedamos. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Ya regresamos a Diálogos, qué bueno que continúan con nosotros. Y bueno, como todos los martes hacemos una labor muy especial que nos enorgullece, y es que desafortunadamente a diario casi desaparecen personas. Y aquí en Diálogos pasamos una lista de personas, no son todas desde luego, pero evidentemente tu ayuda vale muchísimo, así que vamos a presentar a continuación las fotografías de algunas de esas personas. La primera que tenemos es Fortino Cortés Ortega. Él se extravió en la colonia Ejidos de San Andrés, municipio de Ecatepec, en el Estado de México, el 7 de junio de 2013. Ahí lo tenemos en pantalla por si le has visto. Entonces puedes comunicarte desde luego aquí a 11 TV México, al centro de contacto con la audiencia. El teléfono es el 51 66 40 00, o también a los teléfonos que están apareciendo en este momento en tu pantalla. Ojalá podamos encontrar a las más personas posibles. La siguiente persona es Efraín Aguilar Martínez. Él se extravió en la calle Lucio Blanco, en la manzana 14, lote 11, en la colonia Texalpa, municipio de Ecatepec, Estado de México. Esto fue el 4 de julio del año 2011. Es un muchacho aparentemente de unos 25 a 28 años de edad aproximadamente. Desde luego ya pasaron un par de años y no necesariamente continúa desde luego por ese rumbo. Puede estar en otro estado de la República o incluso en otro país. Así que si nos ves a través de la señal internacional de 11 TV México o por internet, pues desde luego puedes comunicarte a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. La siguiente persona se trata de Saima Yurit Berraducci Pernia. Ella se extravió en Tepeaquillo, número 7, Zacatenco, delegación Gustavo Amadero, el 7 de julio del 2013. Aquí tenemos su foto. Los teléfonos, repito, el teléfono del centro de contacto con la audiencia es el 51 66 40 00, por si tienes alguna información de estas tres personas que llevamos hasta el momento. Y tenemos a una cuarta, pero desde luego te agradecemos mucho que mires bien las fotografías, por si en cualquier momento te las encuentras, desde luego que lo reportes con nosotros. La siguiente y última persona el día de hoy es Héctor Iván Molina Bravo. Él se extravió en la calle Islas Sacrificios, manzana 908, lote 1, colonia Jardines de Morelos, en el municipio de Ecatepec,
en el Estado de México. La fecha fue el 29 de julio de 2013 y aquí tenemos su fotografía. 51 66 40 00, el centro de contacto con la audiencia, para que por favor entonces te comuniques con nosotros a los teléfonos que te tenías ahí en la pantalla para darte la información de dónde debes comunicarte. Bien, nosotros ahora continuamos con el programa. Cristi. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y les quiero leer una llamada de, José Luis Pérez. Él nos llamó desde San Luis Potosí y dice: me parece que la conductora está coaccionando a los invitados a pedir perdón al aire. Parece un talk show. Considero que el profesionalismo de dicha conductora hace que dejemos de ver el programa. Deben corregir esta situación. No es posible que exhiban al público con su problemática. Pienso que el programa no es para eso. José Luis, retomo tu llamada para decirte que, bueno, sí, definitivamente no es el formato que nosotros tenemos y todas las personas que están aquí vienen voluntariamente y, bueno, no fue obligarla a pedir una disculpa pública, más bien se le preguntó si ella quería decir algo al aire y era una oportunidad para ella que ella quiso tomar. Eso es todo. Agradecemos tu comentario y por supuesto que somos plurales y por eso queremos leer esta llamada al aire, para que sepas que tu voz sí se escucha. Pero bueno, seguiremos con el programa y bueno, acompáñame a ver el siguiente testimonio. Estuvimos acudiendo a terapia yo creo que como un año y medio, porque sí fue un proceso muy fuerte, muy largo. Porque aparte yo tomaba la individual y aparte después de la terapia familiar ellos tenían que tomar terapia individual. Lo que más se trabajó fue la falta de límites. Creo que mi papá fue una persona que estuvo acostumbrada a darnos siempre lo mejor, tanto económicamente, pero nunca nos puso límites. Nunca nos hizo hacernos responsables de nuestros actos. Eso fue un punto que tuvimos que tratar, ¿no? Y mi mamá, ser súper estricta. Ella era así de que quería que todo fuera perfecto. Entonces, eso se trató y el hacer como dos bandos. Mi familia estaba dividida en dos bandos. En un bando era mi papá y yo, y en otro bando era mi mamá y mi hermano. A tal grado que después nos enfrentaron a mi mamá y a mí porque había una rivalidad entre nosotras como mujeres. O sea, mi mamá tenía mucho coraje porque decía que yo parecía más esposa de mi padre. Entonces, eso fue así como que también algo muy fuerte, porque mi mamá en terapia me dijo muchísimas cosas horribles. Que yo incluso dije, mi madre me odia. O sea, yo lo veía de ese modo. Ya, acabé el huevito. ¿Ella también? Pues el proceso fue complicado. Yo creo que los primeros 6 meses, 5 meses fueron de puro conflicto. Llegábamos a la casa y en verdad nadie quería hablar. Yo me tuve que ir de la casa. Mi hermano se fue de la casa. Mi papá se fue de la casa. O sea, digamos que todo el mundo tomó su espacio. Pero poco a poco, cuando empiezas a ceder o empiezas a aceptar errores que cometiste, las cosas van cambiando. Regresé yo a casa. Obviamente yo sabía que yo no podía estar lejos de mis papás y más porque ellos eran los que me estaban apoyando a pasar todo este proceso, puesto que por mi terapia individual fue que acudimos todos a terapia familiar. Hasta que además nos mandaron dinámicas, ¿no? O sea, a pesar de que, así que de educar, había que reeducarnos a nosotros como hijos y ayudaron a que mi papá nos empezara a marcar límites. No era todo lo que nosotros quisiéramos. ¿Cómo es ahora en día? Bueno, yo creo que como cualquier familia seguimos teniendo conflictos, pero hemos aprendido a respetar. O sea, hemos aprendido a que nadie es dueño de nadie es dueño del tiempo de nadie. Yo recomendaría ampliamente la terapia. Para mí, yo creo que de no haberla tomado hubiera acabado mal. Mal. Y ahora estoy contenta. Yo en algún principio, como lo dije, yo dije, ay no, yo no quiero familia, no me quiero casar. Así empecé, esa era mi mentalidad. No quiero familia, no quiero hijos. No me quiero casar, yo no creo en el matrimonio. Y hoy en día no es cierto. Estoy casada, tengo una hija y estoy bien. ¿Qué hago? Bueno, pues me encanta escuchar el final de este testimonio, porque aparte, como tú decías al principio, Beda, o sea, vemos todo el proceso, toda la aventura o todo el viaje que tuvieron que pasar. Inclusive nos comenta, bueno, nos tuvimos que separar todos, o se separaron todos, y sin embargo hoy están mucho mejor. Pero claro, eso lleva tiempo, ¿no? Porque de repente está este mito de que en 5 sesiones se salva una familia, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que es importante subrayar que definitivamente es un proceso, un proceso de vida, un proceso de desarrollo. Es decir, todos los testimonios que aquí tenemos y que seguramente tenemos y tendremos muchísimos más, es el reflejo de la herencia familiar.
no es nada más la herencia material y económica, es el legado con el que vamos pues en este viaje individual o en este viaje de pareja cuando lo emprendemos. Si no resolvemos estos problemas que surgieron o que tuvieron pues una promoción dentro del sistema familiar y nos van dejando a cada uno un paquete, pero un paquete que nos podemos quedar atorados en ese desarrollo culpando. Es que mis padres no me dieron, es que no me quisieron más, es que... Puedes morirte haciendo eso, ¿eh? Sí. Llegar a adultos y seguir culpando, ¿no? Y eso se transmite de generación en generación. Oigan, aparte de entonces ese mito, hay que estar muy atentos en este aspecto. La transmisión de la patología transgeneracional a veces la dejamos pasar de largo. Si yo no resuelvo el día de hoy, en el presente, mi problemática, la voy transmitiendo a las generaciones siguientes. Sí. Oigan, entonces, otro de los mitos que a mí me gustaría que retomáramos es, Griselda Huerta, por ejemplo, nos llama y nos dice, tomé una terapia hace tiempo por uno de mis hijos, pero considero que es una arma de dos filos el tomar terapia cuando no se lleva bien una pareja, porque esto puede desencadenar en que se separen. O sea, la verdad es otro de los mitos, ¿no? Sí. Siempre que vas a terapia te va a acabar o destruida la familia o separado el matrimonio, Sí, ¿no? Además, yo creo que otro mito es justamente esto de que vas a terapia para que mejore tu relación de pareja. Y yo creo que es muy importante también que cuando vamos a terapia, de pareja especialmente, tenemos que tener la claridad como consultantes, de que esa terapia va a acompañar un proceso, ya sea para definir una separación, ¿sí? O ya sea para definir una modificación en la relación que yo tengo con mi pareja. Entonces, colocar en él o la terapeuta la responsabilidad de salvar a la pareja es, desde mi punto de vista, un grave error, porque entonces, como consultantes, ¿de qué nos responsabilizamos? Claro. Aquí hay otro principio básico del funcionamiento mental y del funcionamiento de las relaciones interpersonales, familia o lo que sea. Cualquier relación, al igual que los medicamentos, nace con fecha de caducidad. Claro. La terapia puede aclarar las cosas, explicitar las cosas, redefinir las cosas, pero las personas dan lo que pueden dar si tienen para dar y si la terapia no te va a hacer que tengas lo que no tenías. Sí, o sea, un terapeuta ni divorcia ni no junta. te va a divorciar el terapeuta. No. Oigan, eso es importante. Y otra cosa que es también muy importante, otra pregunta que nos hacen mucho es, ¿cómo sé que el terapeuta es alguien que realmente puede ser una persona profesional? Les voy a leer de esto a Adriana Cerratos, del Estado de México. Por cierto, saludos a toda la República Mexicana. Hace un año acudí con una terapeuta familiar, una persona mayor, y pensé que tenía toda la experiencia. Asistimos con mi entonces esposo, mi hijo y yo. Cuando acudí a terapia fue una gran decepción, ya que ella siempre le dio la razón a mi ex esposo y los culpables éramos mi hijo y yo. De esta terapia resultó el divorcio con mi marido. O sea, creo que nos dice varios mitos, ¿no? O sea, primero que, bueno, pues el divorcio fue por culpa de la terapeuta, pero otra cosa es, bueno, yo pensé que tenía toda la experiencia. Es muy común que le echen la culpa a la terapeuta de que no tiene experiencia cuando no resulta lo que ellos querían. Claro. Pero más allá de eso, ¿cómo podemos saber que el terapeuta sí tiene lo que se necesita para ser un buen terapeuta? Bueno, yo creo que desde el primer momento tú le puedes preguntar a tu terapeuta. Tenemos y tienen ustedes todo el derecho de preguntarle a su terapeuta dónde estudió, con quién se formó, hace cuánto tiempo que da terapia. Esos son, digamos, los elementos prácticos y que deben ustedes de saber que tienen el derecho a preguntar, porque muchas veces se puede ubicar ese tipo de relación terapeuta-consultante como en una relación totalmente asimétrica. Sin embargo, también hay una parte, ¿cómo me siento yo con esa persona? ¿Sí? Es decir, yo creo que todos y todas sabemos cuando estamos a gusto en un lugar y cuando no estamos a gusto en un lugar. Entonces, por más que me digan que tiene 50 años de experiencia, si yo no me siento a gusto, si no veo que estoy de alguna manera empezando a hacer cambios, a resolver mis cosas, entonces paro la terapia y busco. Yo creo que tenemos que tener muy claro, porque también es parte donde entra también la resistencia. Voy a tocar la primera puerta, la cierro
y decido ya no volver a abrir otra. No, aquí la invitación es a que toquen cuantas puertas sean necesarias hasta que lleguen con la o el terapeuta con quien se sientan a gusto, con quien sientan que está dándole salida a lo que ustedes sientan. No respuesta ni resultados de no un divorcio, ¿sí? Pero sí decir, bueno, a lo mejor incluso me estoy separando de mi pareja en los mejores términos, que no sin dolor, porque siempre va a haber dolor. Claro, eso es otra Además cosa. te puedes tomar algunas sesiones de prueba al principio. Claro. O sea, la relación terapéutica es una relación sumamente complicada, muy delicada, muy Importante. definitoria de tu vida. Así es. No es ir a comprar chicles, Claro. ¿sí? Ajá. No existe un tamaño, le queda a todo mundo. Tengo derecho, desde luego, a preguntar, pero también a ensayar, ¿me hallo o no me hallo? ¿Me hace clic o no me hace clic? Que eso es bien Es importante. bien claro. importante Sí, sí. y se explicita. Sí, y Era yo por creo que estamos dejando de lado la postura del terapeuta, su propio proceso personal, qué tan analizado está, Ujú. ¿Sí? pero también su formación académica, su experiencia con familias, Claro. con dentro de la psicoterapia, pero principalmente yo creo también que hay el paciente puede venir a terapia y a buscar ayuda, yo les digo, como se les da la gana, y en la patología que quieran, y en el grado y en la intensidad que quieran, pues para eso son pacientes. Y pueden venir los pacientes a probarnos, Claro, a está en ver si su me derecho. conviene, a ver si me da y me retroalimenta mi neurosis. Claro. ¿Cuál cura? Hay pacientes que van a ayudarse para no ayudarse. Claro. En terapia familiar se habla de dos tipos de cambio. El cambio para no cambiar y el cambio para cambiar. Claro. Y Oye, un terapeuta formado y con toda esta experiencia va a desarrollar la capacidad de detectar a alguien que lo viene a probar. Ah, claro. Claro, Alguien por que supuesto. está Atenta buscando oleada, una alianza pasar para el rato. arruinar o destruir a la Eso. pareja o a algún Claro. familiar. Como Pero decíamos- eso ya es decíamos labor en un- del terapeuta, ¿no? Decíamos Sí. en un inicio del programa que desde luego aquí en el Distrito Federal tenemos muchas opciones, afortunadamente. No es lo mismo en otros estados de la República, y es que llegaba una llamada del estado de Sinaloa y de otros estados de la República donde dicen, bueno, y si aquí no tenemos las mismas opciones, sí. los mismos costos, ni las mismas, o sea, capacidad, por ejemplo, de visitar un abanico tan grande de especialistas, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, ¿es la misma atención que nos otorga un psicoanalista, a un terapeuta, a un psicólogo, a un psiquiatra, o a quién debo referirme si estoy en un estado donde tal vez no exista tanta atención? Esa es una primera pregunta y déjenme aprovechar para leer varios comentarios. Otra es que nos dicen mucho, bueno, y los costos, si son desde gratuitos, pasando por la tarifa tal vez más baja hasta la más alta, ¿cuál sería? Tania Rosales, eso nos Eso dice depende. Susana Pex. Tania Rosales, sí he pensado en una terapia individual y familiar, pero esa es una depuración, me da mucho miedo, pero definitivamente quiero hacerlo. Hoy día sé que todos estamos enfermos, nadie es culpable de nada. Alejandro Lara, sí ayudarían las terapias familiares a las familias porque siempre hay problemas y en ocasiones rencores que no se hablen gracias a la distancia. Guadalupe Martínez Guzmán, cuando decidí asistir a terapia me di cuenta que todos necesitamos la terapia, al menos eso descubrí. Un anónimo nos dice, Rosalba Carmona Vázquez, cuando hablo con mi esposo de algo me hizo y que no me gustó, él toma esto y me vuelve a realizar las mismas cosas para recordármelo y hacerme sentir mal. ¿Qué es lo que puedo hacer? No, bueno, pues ahí, Bueno, y desde ahí luego le hay muchas surge, ¿no? preguntas. Y bueno, ahí es importantísimo, por supuesto, que Ahí. asistan a terapia, ¿no? Que vayan a terapia de pareja. Pero bueno, a mí me parece interesante todos los comentarios que nos están haciendo, por supuesto, todos nuestros amigos del Facebook. Y también tenemos aquí otras preguntas. Dice, no todo depende del analista, hay algo que ellos llaman el insight. ¿A qué se refieren? ¿No? Si nos quieren hacer el comentario de lo que Insight dijo Oscar. es la capacidad de ver para adentro, puesto coloquialmente. Por ejemplo, en terapia familiar, el empezarnos a dar cuenta de que si, por decir, un hijo adolescente tiene un problema, empezar a ver, caray, pues en realidad él es el más sensible, por poner un ejemplo, pero todos les hemos dado cuerda. Ese es un nivel de insight. Ok, nos Es vamos a un corte, en un darnos momentito cuenta. regresamos. Sí.
Ya regresamos aquí a Diálogos. Terapia familiar es el tema de hoy. Y bueno, la próxima semana también vamos a hablar de un tema que desde luego pues estará mucho en la boca de todos. Y este es el regreso a clases. Ya tienes preparados los uniformes, los útiles, los libros, pero además la actitud para regresar a clases. Y no te hablo a ti nada más como hijo o como hija, sino a ti mamá o a ti papá, para que tus hijos regresen a este nuevo curso escolar. Bueno, desde luego es que hay que estar muy pendientes de todo lo que sucede alrededor de nuestras y nuestros hijos en la escuela, en casa, para estar en total comunicación con los profesores y nosotros. Así que no te pierdas el programa de la próxima semana, martes 9:30 de la mañana, y para venir aquí al estudio solamente tienes que llamarnos al 5341 1193 y 5341 4687. Vente con tus útiles antes de entrar a clases aquí a Diálogos. Vamos a ver el resumen de lo que ha pasado hasta el momento. Tu autoestima depende de ti, no depende de lo que pase allá afuera. Nadie, ni el Papa, con todo respeto, puede tocar tu alma si tú no lo permites. Escuchar la demanda de las personas que aparentemente, pongo entre comillas, están demandando la ayuda. Hay una transacción sistémica para mantener en equilibrio o seguir manteniendo en equilibrio a la pareja. Yo quiero resolver el problema, pero no tengo tiempo, ¿eh? Y es más, no hay terapeutas que van a mi casa a domicilio los sábados o los domingos a la 1 de la tarde. Claro. A ver, ¿quiero ayuda o no? Y cuando educan en la comparación, le hacen mucho daño al hijo, a la hija, que se ve, digamos, en desventaja ante ese tipo de circunstancia. La posibilidad de perdonar a quien tengas que perdonar. Perfecto. Si así fuera necesario. Buenas tardes, Call Center de Apoyo Psicológico. El call center como tal empezó a funcionar en el mes de abril del 2012, cuando el Instituto Mexicano de la Juventud nos ayudó a echar a andar este proyecto. Es un servicio de atención psicológica vía telefónica a toda la población en general. Trabajamos de 8 de la mañana a 8 de la noche y de lunes a viernes. Y es dar apoyo psicológico y emocional a personas que no la están pasando bien, que tienen alguna cosa que no han resuelto, que están angustiados, que tienen crisis, que tienen ataques de pánico, en fin, cualquier situación de tipo emocional o psicológico que ellos consideren que deba de ser ventilado en ese momento y que necesitan una escucha atenta de alguien que los puede orientar o que les puede sugerir cómo afrontar exitosamente o lo mejor posible lo que les está sucediendo. Entonces, esto lo va a hacer cada vez que sienta que viene el ataque de pánico, para que usted pueda estar un poco más tranquilo. Básicamente son prestadores de servicio social, alumnos del posgrado, profesores de la propia facultad. Lo más difícil para estos chicos es cuando tienen casos donde está en peligro la vida de la persona. Claro, a todos nos afecta, o sea, no somos refractarios a esta situación. Aquí lo que tenemos es cada semana el profesor Jorge Rojeiro, él nos hace favor de darnos un espacio de contención y de supervisión clínica para que los chicos ventilen precisamente casos muy difíciles como de suicidio. Nosotros le ofertamos a la persona que nos llama de 6 a 8 sesiones, igual que en cualquier psicoterapia, con una duración aproximada de 40 a 50 minutos. Y se hace por cita, como si fuera uno al psicólogo normalmente en una institución, en un consultorio. Nos llama del Distrito del Estado de México. El lunes, de acuerdo, permítame. Hay infinidad de llamadas y nos hablan de cualquier parte de la República Mexicana. Y bueno, la mayoría de las llamadas es precisamente tratando de ansiedad, depresión y relaciones de pareja. Abandono, problemas familiares, ha habido llamadas que son un estado de crisis como ansiedad, ataques de pánico. El caso más difícil que me ha tocado es acerca de una paciente que tenía confusión acerca de la realidad y la imaginación. No sabía si lo que había hecho era verdad o imaginario. Existen diferentes herramientas, entre las principales que hay son, por ejemplo, los ejercicios de respiración diafragmática, entrenamiento autogénico, cuáles por una serie de pasos se le va enseñando al paciente cómo respirar. Esos ejercicios de respiración empiezan a encontrar un equilibrio fisiológico, el cual
baja el ritmo cardíaco, ahí se establece la presión arterial. Esa es una de las herramientas. Lo más difícil es a veces tratar de entender y ponerte en el lugar del otro. Y tenemos la limitante, ¿no? De que no los tenemos de frente, simplemente escuchamos su voz. Entonces el hecho de saber identificar si realmente la emoción concuerda con la expresión es también difícil de investigar y de ver. Bueno, pues es muy importante conocer este tipo de call centers porque, bueno, son a nivel nacional, ustedes pueden llamar, son gratis y es una ayuda muy importante, pero Ale, a mí me gustaría preguntarte hasta dónde llegan. O sea, sí tienen un límite, ¿no? La ayuda por teléfono. Sí, generalmente cuando llaman por teléfono, por supuesto que la persona que está ya capacitada para recibir este tipo de llamadas va a apoyar a la persona, como bien decían, con respiración, escuchándole y permitiendo que de alguna forma desahoguen lo que en ese momento está pasando. Sin embargo, a mí me parece que no hay nada como la terapia cara a cara, ¿sí? Creo que es una forma, no la descalifico, me parece que es muy importante porque es como una atención de emergencia, claro. ¿Sí? Y que después de allí se les pueda canalizar a una institución donde puedan continuar con el espacio terapéutico ya de manera personal. Muy bien, muchas gracias. Sí. Bueno, por aquí tengo a Araceli. ¿Cómo estás, Araceli? Muy bien, gracias. Oye, ¿tú tienes una pregunta para los especialistas? Sí, lo que pasa es que yo tengo 2 hijos adolescentes, la niña de 14 y el joven de 16. Se agreden mucho. Mucho. En cuanto uno de los dos va cruzando la puerta para llegar a la casa, empiezan a pelear. A veces se saludan, a veces medio se saludan y lo primero es las malas caras, las malas actitudes uno con otro. Híjole. Hemos llegado al grado una vez de que les dije, vamos a tener visitas y les dije, en cuanto yo vea que se empiezan a agredir, se suben y ya no van a participar de la comida. Pero a lo mejor al momento funcionó, pero ya después ya no. Ok. ¿Cuál sería tu pregunta para los especialistas? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer para ¿Necesitarían ayudarlos? terapia familiar? ¿Qué tipo de terapia les podrían ustedes recomendar? ¿Están nada más tú, tus hijos, el Mi papá, esposo, tu esposo? mi Ok. esposo, ¿Y sí. tu esposo también estaría dispuesto a asistir a terapia familiar? Sí, porque ya hemos llegado al grado de sentarnos los 4 y preguntar, bueno, ¿qué es lo que les pasa? Entonces, yo creo que sí pudiera ser conveniente una terapia familiar. No hay que olvidar, acabas de comentar que tienes 2 jovencitos, una jovencita, un jovencito de 14 y 16 años. Están en una etapa muy difícil. Sí, que uno está en plena adolescencia y el otro está entre la adolescencia y empezando ya como a salir un poquito de esa etapa. Entonces, ahí empiezan a surgir muchas cosas. Primero, por sus propios procesos, por su vivencia de su etapa de vida. Y después no sabemos qué esté hablando, de qué está hablando de la familia, el que ellos dos no tengan una buena relación. Entonces, probablemente pudiera ser, si están de acuerdo, un espacio familiar, un espacio adecuado. Si ahí mismo en la terapia familiar se define, porque a veces pasa, que va a la familia y de repente dicen, yo no quiero ni siquiera verte en este espacio, ¿sí? Entonces es muy conveniente que se separe a los miembros y entonces tengan terapia individual, tu hijo, tu hija y probablemente ustedes como pareja. Perfecto, muchas gracias. Ale, Rosa, tú nos querías hacer un comentario. Bueno, yo tengo una familia, yo soy viuda. Tengo 3 hijos, un hombre de 30 años, una mujer de 28, madre soltera con 2 niños, y un joven de 17. Y es una situación muy difícil porque regresaron a casa. Yo ya vivía con el chico, pero sufren depresión a su manera los 2 grandes y afectan todo el entorno familiar. Sobre todo con los niños pequeños, ya que esa situación de depresión y además no se llevan bien, no vayas con el tío, no le hables, afecta a los niños y yo ya no sé cómo actuar, yo no sé tratar a mis hijos depresivos. Entonces sí quería preguntar, ¿es necesaria la terapia? Porque si viene desde mi vivencia que los afectó, y ahora, pues ahora son mis nietos los que pueden también ser afectados. Claro. Arturo, por favor. Sí. Bueno, evidentemente es deseable. Yo arrancaría contigo. ¿Cómo a unos bebés de 30 años todavía los estás cuidando? Recibiendo, Sí, es la primera, digo, con todo respeto,
desde luego a reserva de explorar con más detalle. Porque aquí lo más probable, como la estás barajeando, es lo que decía la compañera. Cuando uno no se pone las pilas, uno no alcanza a ver la trascendencia de la conducta ni de las actitudes que uno tiene. Y el resultado es que uno promueve que esto se transmita de generación en generación. Tú lo puedes ver, por ejemplo, en la historia, familias de suicidas famosos. Johann Sebastian Bach, no sé qué, y los Bach, ahí tienen sus cosas. Y pintores y escritores, y van brincando. Hay cada 2, 3, 4 generaciones. Hay un suicida, hay no sé qué, o hay depresión, o hay no sé cuánto. Esto es clásico, nos pasa a todos. Una de las metas de la terapia es vamos rompiéndole un poquitito por aquí, por acá, para que esto no sea tan radical. Y si bien es deseable que todos fuesen, vamos arrancando por ti. O sea, no puede ser que a estas alturas de la vida te sientas responsable de bebés de 30 años. Muy bien, muchísimas gracias. Ya estamos casi al final del programa. Algunas preguntas rápidas. Nos están preguntando si sí se puede la terapia en casa, que encontraron a un terapeuta que sí le quiere dar terapia en casa, que sí funciona. Bueno, yo creo que en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Depende de cada terapeuta, de su encuadre, de su tipo de terapia. Lo que sí yo creo que es recomendable no perder de vista la ética y no perder de vista el contrato que se haga con la familia y que sea serio. Claro. Porque si no, a lo mejor nos estamos como prestando a un juego que también puede ser un juego perverso de una familia que a mí me ha tocado, por ejemplo, en las cuestiones legales, ¿sí? Quieren destruir o quieren refundir en la cárcel a un miembro de la familia porque es el depositario o el chivo expiatorio de todos los problemas que no se han revisado adecuadamente. Es muy grave que un terapeuta se alíe a una patología en donde hay que dañar a otra persona. Claro, entonces es una enorme responsabilidad. Hay que tener cuidado. Fíjate, hablando precisamente de eso, Dubi Mía dice, cuando estaba en mi proceso de separación, mi ex esposo y yo decidimos acudir a terapia para darle un buen proceso al cierre de ciclo. Iniciamos por separado. A la tercera terapia yo dejé de asistir porque no sentí que necesitaba procesar algunas cosas. Él siguió asistiendo y un par de meses después me reclamó cosas que yo le dije a la terapeuta. Se supone que era confidencial y ella le enseñó lo que yo le había escrito en un ejercicio. Él me reclamó y salió peor el asunto. A eso me hizo perderle la fe, desde luego, a los psicólogos. ¿Sí? No, bueno, hay reglas de juego en la terapia. La primera es lo que aquí decimos, aquí se queda. Confidencialidad. La segunda es se vale hablar de todo sin censura. La tercera es se inicia una relación profesional y así será para siempre. Y el espacio de la interacción básicamente va a ser el reducido al consultorio. Por supuesto. ¿Sí? Manuela Padilla nos dice, a mi hijo de 4 años lo mandaron por parte de la escuela a una terapia. Cuando yo acudo con la psicóloga me dice que mi hijo no necesita la terapia, que la necesito yo. Eso pasa mucho, ¿no? Muchas veces. Y de repente las personas dicen, pues no, ¿por qué? Se molestan. Se molestan de que, creen que es agresión, creen que es tiraron agresión. mala onda. Pero yo creo que aquí también, yo creo que gracias a este tipo de espacios, de este programa donde se puede hablar de lo que es la terapia, los tipos de terapia, pues podemos empezar a romper mitos y también invitar a las personas que nos ven, nos escuchan, que a abrirse y que entonces si a través de mi hijo, de mi hija, resulta que soy yo quien necesita la terapia, pues tratar de explorar ese mundo que tiene que ver con mi mundo interno y lograr avanzar y sentirme mejor. Yo creo que abrirnos, no enojarnos con esa pero es que situación. aparte lo que es súper importante también saber que es romper esto de los mitos de la terapia. Sí. O sea, tú no vas a terapia porque estés loco. Exacto. ¿No? O sea, muchas veces a esa mamá no le están diciendo que ella está mal. Es una oportunidad para tal vez convertirse en una mejor mamá, aprender a poner límites. Para conocerte más. Sí, o sea, claro. tal vez lo único que necesitas es poner límites, saber poner límites. No es que estés mal tú, ¿no? Exacto. Oye, hay una llamada anónima que me llama la atención y es que dice que sus hijos de 4 y 7 años respectivamente no se llevan muy bien, pero porque hay celos entre ellos, pero que le dicen normalmente todas las personas, ay, no, hombre, eso es de lo más común, no te fijes. Sin embargo, ella dice, no, aquí hay un foco rojo y me gustaría que asistieran a una terapia. Pero la pregunta que hace es, ¿a partir de qué edad los niños y las niñas pueden acudir a terapia? Yo creo aquí es un punto importantísimo este comentario, es la conciencia o no que tenemos del problema.
podemos ir por la vida como chivas en el campo, pensando que estamos muy, muy bien y no dañamos a nadie. A lo mejor yo no lo puedo ver, pero en la escuela el maestro también tiene esa función. Es más, el origen de la terapia familiar viene de dos ámbitos, del ámbito escolar y del ámbito de los hospitales psiquiátricos. Entonces, hay que estar abiertos. Exacto. Esta actitud es muy necesaria. ¿Qué me están diciendo mis propios hijos, mi propia pareja, mi familia extensa, los amigos? Nos están mandando de alguna manera mensajes que por qué nos cerramos. Esa es otra vez la resistencia. Yo estoy bien y el mundo está mal. Claro. Sí. Fíjate, Eso es muy importante. hablando de esto, María nos dice, mi familia se destruyó, mi hijo menor empezó con problemas de drogadicción, lo llevé a diferentes lugares para que lo ayudaran, pero la que terminó en terapia fui yo. Pues ahí me di cuenta de muchas cosas que no quería yo ver. Por ejemplo, viví en un ambiente donde mis padres se agredían constantemente y creí pensando que estaba bien agredirse. Posteriormente, mi esposo ejerció la violencia sobre mí. Y yo lo hice con mis hijos. Ahora me doy cuenta que no quiero seguir viviendo con mi marido porque valgo mucho y deseo separarme. ¿No? Es otra aproximación, ¿no? Que eso también como que es muy, muy importante que lo veamos. Cristina Garduño dice, hace 10 meses mi hermana falleció y no he podido superarlo. Sentía la necesidad de platicar la situación por la que atravesaba. Confié en mi doctor del Seguro Social, la cual me mandó con un psiquiatra. Al mismo tiempo acudí al psicólogo en el DIF. No comprendí por qué esta doctora me mandó al psiquiatra. Me gustaría que me dijeran cuál es el procedimiento para que un médico general mande a su paciente con un psiquiatra. Si está estimando que la intensidad de este dolor le está obstaculizando de una manera seria su interacción, pero ojo, per se un medicamento, que es lo que te va a dar un psiquiatra para atenuar esa percepción del dolor, no resuelve la manera como adentro de tu alma procesas las cosas. Esa es la parte emocional. Entonces digamos que el medicamento me sirve para ganar tiempo, valga la expresión, mientras armo la plataforma psíquica más sólida para luego prescindir de este medicamento y poder afrontar la vida yo por mí mismo. Con eso nos quedamos. Y bueno, ya terminó el programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias al público. Gracias a ti que siempre estás todos los martes. Yo soy Cristina Jauregui y te espero el próximo martes aquí en Diálogos de Familia. Hasta luego.